love and marriage, they go together like a horse and carriage. This I'll tell you, brother, you can't have one, you can't have none, you can't have one without the other. No, sir. Bienvenidos, esto es Café de Nadie, donde caben todos. y hoy vamos a hablar con Francisco Hernández sobre los fantasmas del poeta. No es casualidad que Francisco Hernández, nacido en San Andrés Tuxtla, Veracruz, en 1946, se haya convertido en una de las voces más autorizadas de la poesía mexicana y latinoamericana en nuestro tiempo. Su obra prolifiquísima, mucho más de 20 títulos originales, han causado una verdadera conmoción, un temblor de cielo, como diría Vicente Huidobro, en la poesía de los más jóvenes, y no tanto también. Ahora lo tenemos aquí con nosotros, mi queridísimo Jorge F., para platicar con él sobre una de las obsesiones centrales de su obra, los fantasmas que habitan al poeta y al artista. Francisco, bienvenido al Café de Nadie. Gracias, Francisco. Aquí caben todos, hasta yo quepo. A ver, cierren las puertas, señores. Aquí hay un inmenso poeta que además es un amigo entrañable. Y conocemos tus lares, tus paisajes, tus sabores. Y la primera pregunta sería, en torno a ese tema, desde niño, ¿tú sentías, digamos, la presencia de los tentadores demonios del poeta? ¿Te daba por pensar en las palabras o buscarle rimas a la vida? Has escrito que tu padre te leía, ¿no? Sí, desde luego. Y él ya me leía inventando personajes. Es decir, a él tampoco le había pasado nada extraordinario. Entonces, como tampoco había televisión, después de la cena a veces me decía, ven, te voy a contar las historias de Paquito el aventurero. Entonces inventaba a ese tal Paquito y me contaba algunas aventuras que él había vivido de niño, pero pues ahí poniéndoles una pequeña máscara para que un personaje que se llamaba, como ya dije, viviera en esos andurriales calurosos de la región de los Tuxtlas. Nada más lo menciona y yo empiezo a sudar. Yo también, nada más de acordarme. Hay un poema, perdón que agarré el hilo, pero es que hay un poema donde hablas del patio y cómo tu mamá va diciendo los nombres de las flores y de las plantas, y eso, la sola enumeración ya es un verso. Sí, es un encantamiento, eso, ¿no? O sea, sí. Tenías nombres y tenías rimas muy a la mano, ¿no? Claro, ahí estaban, ¿no? Es un texto que se llama El patio y la surada. Exacto. Supuestamente yo llego con una amiga, la encontramos regando el patio, y ella empieza a decir, casi sin darnos la bienvenida, empieza a decir qué es lo que está regando, por así decirlo, ¿no? Y nos va contando el nombre de todas las flores y nada más diciéndome, ¿te acuerdas de esto? ¿Te acuerdas de aquello? Y se va haciendo el texto con todo lo que ellas nos cuentan. ¿Cuándo, Francisco, lo has contado ya en otras entrevistas, pero nunca está de más que nos lo cuentes aquí entre nos y no sale de esta galaxia de muchos lectores que te van a estar viendo aquí, pero ¿cuándo empezaste a leer seriamente poemas y por qué? En alguna ocasión dijiste, para otras personas, que tú habías empezado a leer poemas imitando, que es la mejor manera y la única quizá, de leer y de escribir, ¿no? Y cuando decidiste dar ese salto a Rubén Darío, a Salvador Díaz Miró, que son tus poetas de cabecera con los que empezaste tu formación. Bueno, realmente empiezo a escribir mintiendo también, ¿no? Porque en la escuela primaria a la que asistí, que era muy, muy especial, escuela de la técnica Freinet, que un maestro
de los que llegaron con la Guerra Civil Española, Patricio Redondo. Patricio Redondo, se quedó por fortuna en mi pueblo. Entonces todos los lunes, la única tarea que teníamos era contar qué habíamos hecho el fin de semana. Y entonces, pues cada quien contaba lo que quería, y ahí empecé a mentir, por así decirlo, a inventar lo que me pasaba, que todo el mundo me daba el avión, sabía que yo no tenía nada de eso que inventaba, pero lo daban por hecho. Entonces pensé que, pues que sí se podía hacer, ¿no? Después, ya un poco más grande, veo que en el pequeño librero de mi padre estaban los libros de Salvador Díaz Mirón y de Rubén Darío y de Juan Ramón Jiménez, el platero, y yo. Y mi padre, al darse cuenta de mi interés, me los empieza a leer. Ya después los agarro yo y también trato de escribir rimado, lo que ya supone un hándicap tremendo, pero que, bueno, supongo que por ahí se tiene que empezar también, ¿no? Claro. A ver, yo admiro profundamente a los poetas. Aquí estoy con dos, ayúdenme, alguien venga por mí, sáquenme, estoy atorado. ¿Dónde está el otro? Se Mi quedó con nuestro admiración café. por los poetas de veras es inconmensurable. Y la fascinación se manifiesta en que no puedo leer un libro de poesía de cabo a rabo, ya lo he dicho muchas veces, siempre lo abro al azar y voy picoteando y de pronto reconozco que ya había yo leído un poema, entonces avanzo. En todo lo que has platicado hasta ahorita hay mucha narrativa. Es decir, tu tentación no fue escribir cuentos, nunca se te ocurrió escribir una novela. De hecho, de un tiempo para acá, te peleas con las novelas y no cualquier novela la quieres leer, ¿no? Yo te agradezco que hayas leído alguna mía, Por pero supuesto. fue porque te pagué y te soborné. Pero si no te dio eso es por economizar el lenguaje que elegiste el verso, es por tratar de contener todo en una sola frase, porque eres muy propenso a eso y tiene que ver con lo que trabajaste en publicidad. Exactamente. El Sí. poema eslogan. Pues yo no sé exactamente a qué se deba, pero sí alguna vez intenté escribir cuentos. Me acabo de encontrar ahí buscando papeles y fotografías, me encontré uno que se llama Flores Marchitas. Ah, qué bonito. ¿Cuándo lo Qué escribiste, bonito. Francisco? Y eso debe haber sido en la primaria, ¿no? Un título feliz, un sexto título de feliz. primaria. ¿Pero era un cuento de misterio o qué era? Era un cuento de amor, ¿no? Por supuesto, ¿no? Y de muerte. Hay que decir que en la escuela Freinet de Patricio Redondo, que yo me ocupo en una novela por homenajear a Pancho, ahí los niños son muy exhortados a escribir, por esto de llegar el lunes y narrar lo que hicieron, pero también porque tenían una gaceta. Francisco Hernández es un poeta que se supo publicado desde muy niño, igual tu hermano Sergio, y muchos habitantes de San Andrés. Con 6 años ya publicaban algún elogio a la madre, o al árbol, o a la bandera. Editaban los propios A textos lo mejor que lo escribían. escribiste para la revista de la escuela. No, ese no. Cada año de la escuela, así de primero a sexto año, hacía su revista, desde escribirlo hasta editarla, es decir, hacer los grabados en linoleum, hacer las gubias y imprimirla en esas pequeñas La prensas de De tipos Tipo móviles. tipos móviles, ¿no? Método Freinet. Entonces sí, como podríamos decir que lo más natural era haber publicado nuestros textos y nuestros dibujos desde el primer año de primaria, ¿no? Oye, Francisco, ¿pero no te daba miedo las leyendas que circulaban alrededor de los poetas que tú leías? O sea, el alcoholismo de Rubén Darío, ¿no? El machismo bien o mal avenido de un poeta como Salvador Díaz Mirón, Sí, que además aparte fue bronco, ¿no? pero Se noqueó un bronquísimo. muchacho en la prepa. Bueno, y mató a unos cuantos, ¿no? Mató a otros. Era nuestro Un Billy de aquí saludo para su fantasma. de Veracruz. Y así con todos nos podemos ir, ¿no? La locura de Helderling, que trataste magníficamente en tu libro Moneda de Tres Caras, etcétera, etcétera. ¿Nunca pusiste una resistencia o te causaba una mezcla de morbo, admiración, fascinación? Pues, Porque es para mira, espantar a cualquiera, pues, ¿no? pero nunca lo pensé. Yo creo que entra o cabe dentro de cierta naturalidad y un atractivo del que
pues la verdad hasta el día de hoy no me doy cuenta porque este libro republicado trae a eso que decías, Trakl, Schumann y Hölderlin, 3 enloquecidos o locos. El otro, Una forma escondida tras la puerta. Exactamente. Que son dos locos. Dos locos buscando a Emily Dickinson, que es una loquita. Igual. A su manera, pero es una crazy lady. Y es lo que tú dices. O Cordura tras la puerta, ¿no? La novela que no puedo escribir está aquí. Hay una narrativa. Hay una narrativa de esos dos loquitos que van a tratar de matar a Emily Dickinson. Pero entonces la clave está en la forma de decir las cosas. ¿No es eso? Es decir, los que escribimos prosa nos tardamos muchos párrafos en decirle a una mujer. Lo que me encanta es cómo hablas y cómo te presentas, y cuando llegas se detiene el tiempo. Pero para decir eso, ustedes pueden condensarlo en un verso, que es en donde entra el plagio. Es cuando yo firmo Francisco Hernández. La única eternidad es la hembra ausente. Tú desde como chamaco dice Francisco te diste, en un poema. exacto, ¿no? Y se acabó. Exacto. ¿No? Te diste cuenta que podías decir las cosas de una manera muy escueta, quizá también por esa muy veracruzana manera de soltar dardos. Tu mamá lo sigue haciendo. Tu mamá es capaz de lanzar de pronto un comentario que es entre chiste, aforismo, sentencia y frase lapidaria. Sí. Y eso yo creo que lo heredaste. Sí, sí. Sí, yo creo que sí. Pero yo me declaro impotente, incapaz de escribir una novela e incluso muchas veces hasta de leerla. Claro. Pero, pues sí puedo escribir un libro con un sostén narrativo absolutamente. Y ahora lo que me interesa es, tú cuando lees a los otros poetas, la poesía, los fantasmas de los demás poetas, ¿tú te preocupas por tratar de entender los resortes? Es decir, a lo mejor a los otros poetas el resorte era el alcoholismo, exacto, la ira, la envidia, el mester de putería, lo que sea. Pues hay que decir, ¿no? ¿Sí? No, simplemente me gusta leer poesía, lo leo casi todos los días. Y el otro día hablábamos de San Juan de la Cruz, mezclado por ahí con un libro de Derek Walcott y con ¿qué otro? Leopardi. Sí. Pueden ser 3 lecturas en un día. Ajá, que es una buena licuadora, ¿no? Que no se están mezclando ni están narrando propiamente algo, ¿no? Uh-huh. Pero tu procedimiento, que es originalísimo y atrevido, es justamente darle ese sostén narrativo a tus libros de poemas, tratando la biografía delirante de estos autores, Trakl, el poeta austriaco Georg Trakl, el músico Robert Schumann, en fin, la poeta Emily Dickinson, pero el propio Salvador Díaz Mirón, y cómo te acercas detectivescamente desde la poesía a perseguir sus secretos, sus enconos, su propia estética, ¿no? Es una verdadera novela de investigación policíaca, nada más que está escrita en verso y tiene, digamos, otras derivas, pero eres te vuelves un investigador privado a la hora de escribir poemas. ¿No? No te sabías eso. Este libro de Miss Dickinson se iba a llamar Los Vigilantes de Miss Dickinson, que tiene título de novela policial. Como de Agatha Christie, ¿no? Ajá. O bien lo de Borneo, de Trakl. Ajá. Cuaderno de Borneo. Me encontré una línea donde Trakl ya decía desesperado, decía ya, no sé, me voy a morir o me voy a matar o voy a irme a Borneo. Ajá. Entonces busqué qué onda con Borneo, a ver, voy a investigar. Y me lo llevé a Borneo. Total, él nunca fue a Borneo, yo tampoco. Entonces empiezo a investigar sobre Borneo y lo hago ir a Borneo y contar muchas cosas de él allá. Maravilloso invento. Sin saber exactamente qué pasaba allá. Maravilloso invento. Es un gran momento para un corte y que yo pueda agarrar de nuevo mi temperatura ambiente. Esto es Café de Nadie. Y estamos agarrando una temperatura el colosal. patio.
Y la sudada. El patio y la sudada, ya no es el patio y la sudada. A ver, investigación y narrativa son cosas que normalmente no se asocian con los poetas. La gente lee a los poetas y piensan que solamente tienen la palabra como recurso y la iluminación del misterio. Y no es eso. A ti de pronto te llega un tema y se te vuelve una cierta obsesión. Puede durar meses. Pero hubo un experimento que hiciste con Leticia que era una palabra diaria. Eso a mí me llama la atención y yo creo que al público le va a llamar la atención. ¿Cómo funcionaba eso? Bueno, en un momento que les llega a todos, yo creo que a todos los escritores, de que ya no se me ocurre nada. La sequía absoluta. El bloqueo. El bloqueo, ¿qué voy a hacer ahora? Entonces Leticia, mi esposa, me dijo, bueno, mira, yo te voy a decir una palabra todos los días y tú vas a escribir algo sobre esa palabra. Y así fue. Empezó a decirme una palabra y al otro día me decía, a ver, ¿qué escribiste, no? Y por aquí están publicadas esas palabras. Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Palabra Bogotá, palabra primavera, arquitecto, palabra primavera, palabra ciudad, palabra sexo, palabra tinta, palabra miedo, palabra sangre, palabra Sofía, que es el nombre de mi nieta, palabra piel, palabra humo. Y ahí pues me conectaba con qué significa o qué puede significar o a dónde me puede llevar la palabra piel. Ahora que estábamos hablando de palabra tal, dije, pues quizá tenga yo que regresar a que me digan una palabra y tratar de escribir, ¿no? Pero no he tenido deseos de escribir, ¿no? Y volví, son las breves ausencias prolongadas, ya no son tan breves, que además no es una metáfora, es un término clínico, ¿no? Le petit mal son las breves ausencias, pero hay el gran mal, que son las ausencias prolongadas, y eso es lo que sí llega a aterrar, ¿no? Que ya es más cercano a la amnesia. A la amnesia, sí, claro. La pérdida de la memoria. Sí. En el fondo, ¿tú crees que los poetas, o en particular tú y los que tú lees, se preocupan por resguardar la memoria más que alimentar a la loca de la casa, que es la imaginación? Es decir, la poesía nos encandila porque nos recuerda algo o porque nos inventa un mundo. Esa es una pregunta que yo me hago, es decir, yo creo que yo te leo porque me haces acordarme de cosas que yo ni viví. Exacto. ¿Qué óvole? Pues son las dos. Por eso estoy sudando. Son las dos cosas, sí. Te recuerda algo que ni viviste o te lleva a un futuro que a lo mejor no vives. Te lo digo porque Exacto. una cosa que nunca hemos comentado es que tú eres muy afecto a leer historia. Te gustan los libros de historia. Francisco es un poeta que siempre está preguntando cómo sucedieron las cosas, los hechos. Cuando viene un efemérides, es de los pocos que se preocupa por investigar cómo fue la decena trágica, cuántos murieron, o en dónde estaban. Yo me estoy calentando, mi querido amigo, en el mejor sentido, es por admiración, pero sí te das cuenta que nunca habíamos hablado de esto, y yo creo que tú tienes un alma historiográfica, y eso también viene de niño, te brotaba de chavo. Pues no me acuerdo, ya pasaron tantos años que ya no me acuerdo. Pero sí, desde luego que me interesa mucho la historia y los ensayos, más quizá, como ya lo platicamos, lo de las efemérides, las novelas históricas. Pero acabo de leer una novela histórica y eso, ahí es donde se mezclan, ¿no? Un libro donde se cuentan los amores de Elizabeth Bishop con una arquitecta que conoce en Brasil. No, bueno, yo ya estoy. A ver, no me des más de información. Michael Sledge. No, es una brasileña. Es un brasileño. Ajá. Es una brasileña la que escribe. Esto esa se está novela. poniendo calientísimo. Mira nomás. Esto es el café de nadie, del horror. A ver, ¿y por qué te dio por leer eso? Porque me interesó qué onda con Elizabeth Bishop, que va a Brasil a ver a una amiga norteamericana de vacaciones y conoce a esta extraordinaria y diferentísima mujer que es Carlota
Suárez, X. No Sí, me acuerdo que el nombre un completo. nombre de tan, de tan largo aristocrático. Brasil, Cacatúas, Calor y una Carlota. Bueno, maestro, me estoy sintiendo Maximiliano. Entiendo Fitzcarraldo. perfectamente el tema. Sí, sí. Qué calentura. Porque estamos entrando en uno de los grandes fantasmas del poeta, y en particular de este, el erotismo, Exacto. que es muy diferente al amor. Por eso estoy sudando. Además del alcoholismo de Elizabeth Bishop, que yo no conocía. Agrégale, Entonces, ahí está agrégale la otra elementos. parte. Vamos corriendo a comprar el libro. No, y que es una poeta que le viene muy bien también, sobre todo para retratar, Abuelo de Pájaro, todos tus biografiados poéticamente, ¿no? Ese poema de Elizabeth Bishop donde ella dice, el arte de perder no es tan difícil, que es una síntesis biográfica de sí misma, pero No, y es la también... historia de mi vida también. Y de nuestros escritos, y de nuestra bueno. memoria, y de nuestra vida. Yo la voy a usar de epígrafe todas las mañanas. Pero a ver, hablemos del erotismo. Eso está ahí, está siempre ahí, está insinuado, hay deseo. Yo no entendería mucho de tu poesía y de los poetas que nos encandilan, no lo entendería si no hubiera el deseo. Porque no hay asepsia racional, no es una geometría mental. Son cuerpos, son deseos, son besos, son abrazos, ¿no? Eso está ahí. Y eso se te desató, ¿en qué momento? Pues eso se da, como tú dices, no hay asepsia racional, simplemente aparece, porque también es como una forma de respirar, ¿no? Ahí está, porque tenía que aparecer, ¿no? Supongo que habrá escritores o poetas que le mochen esa parte, ¿no? Esperemos Yo soy- que no, yo porque soy si no, uno no de va a haber ellos. erotismo. Exactamente. No, pero tienes toda la razón. Ese es otro Francisco. fenómeno. Sobre todo porque, hablando de estos fantasmas, ¿no? Cómo el erotismo llega a ser una imagen de la ausencia del cuerpo, para mitigar justamente los rigores que ya no tenemos, del cuerpo amado, de lo que sea. Escribimos de alguna manera para recrear ese momento. Y en un poema como Por amor a Fosca, que ha sido probablemente el poema erótico más celebrado de Francisco, Sin duda. con absoluta razón, es un poema violento, feroz, biliar, ¿no? Uf. Donde justamente el cuerpo está vaciado hacia afuera, ¿no? Todas las vísceras están a flor de piel. Volvemos un poco a la pregunta, ¿cómo exorcizas un cuerpo desde la poesía, Francisco? Fíjate, yo creo que sí, ese texto de Por amor a Fosca, creo que ahí sí hay una conciencia de querer hacer algo violento, algo que tiene que ver con la oscuridad de la represión, porque lo fosco a fin de cuentas es lo oscuro. Y acababa de ver una película donde aparece un personaje llamado Fosca, Que era fea. que era feísima, Fellini. que se enamora de un militar guapo, pero eso no es el problema. El problema es que el militar bien parecido se enamora de Fosca. Entonces eso tiene que desatarte emociones muy terribles, ¿no? Y vino un texto que pretende ser terrible. No podría ser de otra manera. Es desgarrador, es muy intenso. A mí me provocó esta pose, que es como una Venus de Milo de Petatiux. De hecho, cada que lo leo así, como si me faltaran los brazos para no tocarme. Pero después de eso vino La soledad al cubo. Este libro que Sí, tenemos pues aquí. sí, no me acuerdo exactamente del Pero a lo orden. mejor, sí, ¿no? Otro fantasma de Francisco, el cine, sobre que está basado este poema, Sobre- Soledad del Cubo, ¿no? Una película que se llama El Cubo, donde en un cuarto meten a no sé cuántos personajes, cuarto que tiene el mismo color, el mismo diseño en techo, piso, paredes, y ahí los meten. Y todo sucede dentro de ese cubo, ¿no? Y ahí mismo, en el cine, saqué mi libretita, mi pluma, y con la luz de la pantalla empecé a escribir el texto. Y muy poco importaba la película que estabas No, viendo ya- enfrente, ¿no? Ya no sé ni cómo termina, nada. Empecé a escribir el texto, dije, pues esta es una soledad al cubo, solo que cambié a los 6 personajes y puse nada más a uno. Y el poema resultante,
que es en efecto un poema de una intensísima claustrofobia, cómo terminas haciendo, de nuevo, con todas estas obsesiones, con todo este catálogo de fantasmas, una suerte de, híjole, me voy a poner bien insoportable, de ectograma, ¿no? Es decir, como... De holograma. ¿no? En estas grandes tertulias espiritistas, como De pentagrama. uno quiere convocar el cuerpo y entonces había estos rastros o estos efluvios. Y lo que De deja Francisco son estos textos que provienen justamente de ese otro más allá, ¿no? Francisco, ¿cómo piensas ahora tu propia escritura en tiempos quizá menos salvajes o menos locos, por fortuna, de una etapa de tu vida en la que estás, digamos, con una serenidad y con una seguridad y con una tranquilidad envidiables, ¿no? No sé qué va a llegar, no estoy buscando nada. Si las becas de alguna manera te obligan a buscar temas y a cumplir con esos temas y a hacer libros. Y ahora pues no sé qué va a llegar, estoy esperando así si aparece la inspiración o me encuentro en algún libro, algún tema o algún personaje. Qué bueno que no busca nada, es uno de los grandes poetas de la lengua castellana y el que no busca nada, Encuentra todo. porque además ya lo encontramos nosotros y falta que te encuentren los miles de lectores que te mereces, porque a mí, por lo menos, me cambiaste la vida y te lo agradezco. Francisco Hernández. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Nos vemos la próxima en Café de Nadie. Donde cabemos todos, incluso acalorados. Fly me to the moon, let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song, let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you.